Invitamos ahora a Cristian Huepe, músico y doctor en física. Su trabajo cubre una diversidad de temas interdisciplinarios como la dinámica de redes sociales, la autoorganización de sistemas biológicos y evolutivos, el control descentralizado de enjambres de robots y la conexión entre arte y ciencia. Bienvenido, Cristian. Hola, primero que nada, gracias por venir y gracias a los organizadores por invitarme a este Congreso del Futuro, que me parece una excelente iniciativa. Como creo que ya escucharon, soy Cristian Huepe, chileno, aunque me fui de Chile hace ya más de 20 años. Y voy a hablarles de un tema que, aunque yo soy físico teórico, normalmente no se pensaría que un físico teórico se interesa. El timer tiene que empezar, ¿eh? Ya. Decisiones colectivas en biología, redes y política. ¿Ok? De la física a los sistemas complejos. ¿Por qué un físico se interesa en un problema como este? Para explicarles eso, a pesar de que es el Congreso del Futuro, voy a retroceder un poco en el tiempo y hablarle un poquito del pasado. A fines de 1800 más o menos, los físicos se interesaron en qué pasaba cuando había muchas moléculas interactuando juntas. En esa época el problema importante era la máquina de vapor y se habían descubierto las leyes de la termodinámica que relacionan presión, temperatura, energía, ese tipo de cosas. Pero lo que no se entendía era de dónde venían esas relaciones. Entonces Boltzmann, a fines de 1800, desarrolló la mecánica estadística. Y la mecánica estadística lo que hace es que a partir de la interacción de las moléculas deduce esas relaciones macroscópicas. En este caso, por ejemplo, un caso típico de la dinámica de mecánica estadística es la dinámica de gases. Cuando tenemos dos espacios, uno a temperatura alta, que son las partículas rojas, y uno a temperatura baja, las partículas azules, se puede entender mucho de lo que está sucediendo porque en una sala como esta, que hace mucho calor, las partículas se están moviendo rápido y una sala de al lado puede estar más helada y las partículas se mueven lento. Eso es todo lo que es la temperatura. Si abrimos la puerta, van a empezar a intercambiarse partículas y se equipara la temperatura. Una vez que uno entiende un fenómeno así y que se da cuenta de que muchas de las relaciones del gas se pueden entender a partir de cómo interactúan las partículas, se empieza a entender la potencia, la capacidad que tiene el entender el mundo como un sistema de muchas partículas, de muchos elementos interactuantes. Una vez que la gente vio esto, se empezó a entusiasmar y empezó a tratar de entender cosas más complicadas. Un ejemplo que me gusta a mí es el de las dunas. Las dunas, si ustedes los ven desde un avión, ven que tienen a veces, como se ve en la foto, patrones muy regulares. Y de hecho tiene un patrón tan regular que la distancia entre dos valles es casi la misma a lo largo de muchos kilómetros. ¿Por qué pasa eso? Se puede entender también desde el punto de vista de la mecánica estadística. Cada partícula está interactuando con el viento, sale a volar un poquito, cae, produce una pequeña avalancha. Ese tipo de proceso se repite un montón de veces y eventualmente aparece lo que se llama en sistemas complejos y en física en general un fenómeno emergente. Un fenómeno emergente es algo que es más que la suma de las partes. En este caso, la estructura de la duna no se podría haber adivinado por la interacción de todas las partículas. Entonces, ese resultado es más que la suma de las partes. Ahora, las dunas dentro de todo no son un sistema tan complejo. Pero los físicos se entusiasmaron y cada vez que empezaron a entender una cosa, empezamos a ver cosas más y más complicadas, cosas más y más sofisticadas. Llegamos al punto de tratar de entender sistemas de animales, sistemas de insectos, sistemas de células e incluso sistemas humanos como un sistema complejo. En este caso, por ejemplo, vemos a estorninos que forman esas nubes maravillosas en el aire. De nuevo, son muchos elementos interactuantes en los cuales el comportamiento colectivo es más que la suma de las partes. Hoy en día también se utiliza la misma perspectiva para entender aplicaciones. En este caso, la idea no es tanto de ver
cómo un sistema natural se organiza, sino más bien de diseñar las interacciones individuales entre las partes para generar un fenómeno colectivo. Es así como hay gente que está estudiando, y tengo varios colaboradores con que trabajo que se especializan en robótica, cómo cuando muchos robots interactúan juntos pueden resolver problemas que a lo mejor un robot solo no podría resolver. A veces puede ser más útil tener muchos robots pequeños que se coordinen para hacer algo, más que un gran robot que lo haga solo. Y de ahí sucede una interacción muy interesante entre la ingeniería y la biología, porque muchas de las dinámicas complejas que aparecen en sistemas biológicos la podemos utilizar para aprender y para aplicarlos a estos sistemas de robot. Porque muchos de estos problemas, como por ejemplo construir un hormiguero, es algo que la biología ya resolvió. En el caso de un hormiguero, cada hormiga no tiene una idea clara de lo que está haciendo para construir el conjunto, pero sin embargo logran hacerlo. Ahora les voy a hablar de específicamente lo que es el tema de este panel, que es de las decisiones colectivas. Como ya vieron, los sistemas complejos se pueden utilizar para muchas aplicaciones, y en particular, como les dije, para sistemas humanos. Los sistemas humanos interactúan mediante intercambios de opinión y eventualmente pueden llegar a una decisión colectiva. Los sistemas que llegan a decisiones colectivas no solamente son los sistemas humanos, también son los sistemas animales. Para un grupo animal es importante decidir en conjunto, sobre todo los que se mueven en manada, dónde va a estar, por ejemplo, la comida, y eso es una cosa crítica para su supervivencia. Entonces, para entender la dinámica de decisiones colectivas, humanas o animales, hicimos un trabajo hace algunos años con Ian Cousin, que es un científico que está en Princeton, ahora en Alemania, en el cual pensamos cómo podemos reducir un problema de decisiones colectivas a un sistema más simple. Ahí ven un cardumen de peces y ven que están moviéndose de manera muy coherente. Entonces, eso quiere decir que todo el tiempo están tomando decisiones colectivas. Pero ¿cómo se puede estudiar algo así, tan complejo, de manera más cuantificada, de manera más estructurada? Para hacerlo diseñamos un experimento, aunque yo soy físico teórico, así que al final fue él el que lo hizo, que consistía en tener un tanque de las dimensiones que ven ahí, con un poquito de agua, para que no se muevan en 3 dimensiones los peces, sino que casi en 2 dimensiones. Y así podemos poner una cámara arriba que digitaliza las posiciones a todo momento para tener esa información y luego analizarla. Cuando uno hace eso, resulta algo como lo que ven en el video. Ahí, en este caso, tenemos 1000 de estos pequeños pececitos, se llaman Golden Shiners, que tienen todo tipo de dinámica. Esto está un poco acelerado porque así se ven mejor las dinámicas, pero todo esto lo están haciendo espontáneamente. Colectivamente cambian de estado. Por ejemplo, van de un estado de rotación, como el que están viendo ahora, a el estado más de enjambre, que es lo que se ve al principio, y luego un estado de traslación, donde se ordenan para moverse en paralelo. Todos esos estados corresponden a una decisión colectiva y lo estudiamos bastante, pero todavía es un sistema demasiado complicado como para entenderlo en detalle, si lo queremos entender desde el punto de vista de cómo un grupo toma una decisión. Entonces ahora voy a hablar de otro experimento que hizo más bien Ian con su grupo y que luego analizamos desde un punto de vista teórico en conjunto, en el cual la idea era crear un grupo que tuviera 2 opiniones distintas en peces. ¿Cómo hicimos esto? ¿O cómo lo hicieron realmente? Porque los experimentos son principalmente suyos. Uno puede entrenar al grupo para que sepan que la comida está en uno de los 2 platillos que ven en la pantalla. En este caso, por ejemplo, se está entrenando para que vayan al platillo amarillo, que está abajo, como poniéndole comida. Pero los peces tienen muy buena memoria, a pesar de los mitos que dicen que no tienen memoria. Entonces, si uno después les quita la comida, ellos saben que la comida estaba allá. Y apenas abre la celda que ven en la pantalla, van directamente hacia donde se encuentra la comida, o donde se encontraba la comida. Así uno puede entrenar grupos en los cuales una parte ha sido entrenada para ir a uno de los platillos y la otra parte ha sido entrenada para ir al otro. En este caso, que ven en el video, se entrenó para que 7 de los pececitos pensaran que la comida estaba en el platillo azul y 10
pensaran que la comida está en el platillo amarillo. Aquí se les quita la comida porque si no la podrían olfatear. Y cuando llegan al platillo probablemente están desilusionados porque no hay comida, pero el experimento ya está hecho, así que no es problema. Además, agregamos 3 que son ingenuos. Y lo que resulta de esto son cosas bien interesantes. Ahora les voy a mostrar los resultados. Lo primero que se entiende es que uno puede, y esa es la parte teórica que me interesa a mí, hacer un modelo muy simple que en el que se logre que gane la mayoría, como que es lo que se mide experimentalmente. Este modelo, si bien es muy simple, no puede ser un promedio simple de opiniones, porque si no los peces terminarían siempre en la mitad, entre los 2 platillos, y no encontrarían la comida. Pero se puede generar un modelo así. Otro resultado muy interesante es que mientras más grande es el grupo, menor es la fracción de mayoría que se requiere para guiar al grupo adecuadamente. Y eso es lo que se ve en ese diagrama. Por ejemplo, la línea negra tiene solamente 10 pececitos. Y si la mitad de los pececitos saben dónde tienen que ir y es la dirección correcta, basta con guiarlos, pero no con tanta precisión, que es lo que se ve en el eje Y. Pero si el grupo es más grande, todavía la mitad los guía de manera mucho más precisa. Y el tercer resultado, que también es bonito, es que los ingenuos, los que no han sido formados, los que no se entrenaron, también cumplen un rol y de alguna u otra manera es de quitarle la posibilidad de guiar al grupo a algunos fanáticos que a veces entrenamos muchas veces. Todo eso tiene muchas aplicaciones conceptuales a lo que son las decisiones humanas. Pero ahora también les voy a hablar de un resultado específico que analizamos en teoría de redes y que yo creo que tiene más validez todavía para lo que se entiende hoy en día como las relaciones humanas, sobre todo en Internet. En sistemas complejos existe toda una teoría que se llama la teoría de redes. Nuestras redes sociales, sabemos, van a influenciar nuestra opinión. Entonces, cuando uno combina la teoría de redes con lo que entendemos de las redes sociales, podemos tratar de entender cómo se forman opiniones colectivas. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Primero, déjenme explicarles rápidamente el modelo de votantes. En el modelo de votantes, cada uno de esos nodos que ven ahí puede tener una de 2 opiniones, en este caso rojo o negro. Y las conexiones indican cómo se comunican, de dónde reciben información cada uno de ellas. Entonces, en este caso, por ejemplo, los nodos son personas y las conexiones son interacciones sociales. Las conexiones pueden ser de distintos tipos, pueden ser bidireccionales como de amistad. Si yo soy amigo tuyo, tú eres probablemente amigo mío. Pero también pueden ser unidireccionales, como los seguidores en Twitter. Si yo sigo a alguien, ellos no necesariamente me siguen a mí. Eso hace una diferencia muy importante en los modelos. El algoritmo que se sigue para entender el modelo es el siguiente. Cuando yo veo la opinión de los que están conectados a mí, de mis amigos, tengo 2 opciones. Puedo cambiar mi opinión, ¿no es cierto? Voy de rojo a negro, cambio mi opinión, me concentro en el nodo que ven ahí abajo. O puedo cambiar mis amigos y conectarme con los que ya tienen mi misma opinión. Es un modelo muy simple, pero modela algo que está muy presente en los seres humanos, que o nos convencen o nos asociamos con los que tienen la misma idea de nosotros. Cuando uno itera eso, eventualmente llega a distintas posibles soluciones. Una es una solución de consenso, en que todos piensan lo mismo. Otro es una solución de diversidad de opiniones, en que hay una fracción que piensa una cosa y otra que piensa otra. Y otra, que es la que es importante, creo, hoy en día entender bien, es la de fragmentación. Y eso es lo que se ve ahora en la pantalla. Eventualmente todos van cambiando de opinión y cambiando de amigos, pero llegan al punto en el cual se divide el sistema en 2 redes completamente independientes, en las cuales cada uno de ellas piensa lo mismo internamente, pero no se comunican para nada entre ellos. Eso es un resultado matemático. Obviamente, los sistemas sociales son mucho más complejos, hay otras influencias, pero el entender la básica de qué es lo que se puede observar en estos problemas, de qué tipo de soluciones podemos obtener, es muy, muy interesante porque nos da un poco la idea de qué tipo de comportamientos colectivos suceden. ¿Qué resultados obtuvimos de esto? Resulta que esa transición de fragmentación es mucho más
probable, es mucho más común cuando las conexiones son unidireccionales. Les dije antes que habían conexiones bidireccionales y unidireccionales. Cuando son unidireccionales son mucho más probables. Y también cuando existen muchas fuentes de información con pocos seguidores, como estas son conexiones unidireccionales, las asocio a Twitter, por ejemplo. Lo grave es que esas son las características fundamentales de las interacciones que tenemos en Internet hoy en día. Y quizás eso es lo que ha generado fenómenos como la posverdad. Además, entendimos el mecanismo. El mecanismo de este tipo de problemas, de este tipo de dinámicas de segregación, de separación de las dos redes, es el siguiente, el que lo origina. Se genera un ciclo muy autorreferente primero, que es lo que ven en azul ahí arriba, en que se muerden la cola. Todos se refieren a sí mismos y por lo tanto se mantienen siempre con la misma idea. Este grupo nunca cambia de opinión. Luego influye a los nodos cercanos y sirven como semilla a partir de las cuales se generan comunidades muy fuertes que no cambian de opinión, lo cual eventualmente llega a la fragmentación. Entonces termina siendo más importante los grupos pequeños que se reafirman a sí mismos que las grandes emisores de información. Y eso, como decía antes, quizás tiene que ver con los fenómenos que vemos hoy como la posverdad. Con eso déjenme dejarlos con unos pensamientos finales. Me parece que entender a los sistemas complejos es esencial en el mundo de hoy. Cada vez más tenemos más gente que interactúa, más tecnologías que interactúan, más opiniones que interactúan. Y si nos perdemos sobre qué significa eso, puede ser que nos deje atrás el mundo de alguna otra manera. Por un lado, tenemos aplicaciones. Como ya les dije, los sistemas complejos se aplican a la biología, también a la medicina, a la robótica, a la tecnología en general y a las dinámicas humanas y sociales. Pero también, más importante que eso, simplemente entender el mundo que nos rodea y lo que está pasando en la sociedad. Para poder hacerlo, tenemos que tener este tipo de herramientas. Desde que vi lo importante que eso, me he convertido casi en un activista de la ciencia, porque si no tenemos esos puntos de referencia en común, no sabemos para dónde ir. Y de hecho, cada vez que vengo a Chile, aprovecho de dar unos talleres que están mencionados ahí abajo, porque doy una la semana próxima, perdón. Pero más allá que eso, creo que el no entender sistemas complejos nos hace no entender el mundo que nos rodea y no participar de la aventura que es el conocimiento. Eso me parece fundamental porque, por ejemplo, hay conceptos que vienen de eso que van más allá y son mucho más fascinantes, me parece a mí, que todos los conceptos esotéricos que a la gente le encanta tanto. Por ejemplo, el concepto de los sistemas complejos nos lleva a pensar hoy en día que el mundo, más que una máquina, como les decía antes, como se entendía en 1800 y tanto, es casi un sistema vivo. Se comporta como un sistema vivo. Y eso es un concepto muy bonito y muy filosófico, pero que además viene de la ciencia real, de lo que podemos entender del mundo real. Entonces me parecería muy triste que por no tener, no digamos la capacidad de calcular todo esto, sino que por lo menos una intuición de para qué sirve y cómo funciona, nos perdamos de esa gran aventura. Muchas gracias.